Hace unos días vi el anime de Scott Pilgrim Take Off. Y como esto es una nueva adaptación de mi cómic favorito, tengo que hablar de eso en mi humilde canal. Antes de llegar al anime, quería contarles cómo conocí yo la franquicia de Scott Pilgrim. Yo no conocí el cómic, pero hace años, no sé si recuerdan, las empresas de televisión por cable ofrecían películas que podías alquilar, ¿verdad? Entonces, la publicidad de Scott Pilgrim llegó a la empresa que tenían en mi casa y lo pasaban a cada rato los cortes de la película, pues. ¿La alquilé? No la alquilé. No me culpen, mi mamá no me dejaba alquilar absolutamente nada. Pero sí me quedó como el recuerdo y cuando llegó a Cine Canal unos años después la pude ver y quedé fue fascinado. Visualmente hablando, ver una cosa totalmente diferente a cualquier otra película que haya visto en ese momento. Y la historia, aunque no es la gran cosa, es bastante interesante y los personajes son muy carismáticos. Además, Scott Pilgrim tiene un elenco de un nivel que no tiene sentido el nivel de elenco que tiene Scott Pilgrim. Así fue como un joven Walter conoció a Scott Pilgrim. Luego, con los años, leí los cómics que me encantaron. ¿Por qué leí los cómics? Sencillo. Es verdad, mucha gente ama la película de Scott Pilgrim, pero la comunidad siempre dice que los cómics explican ciertas cosas mejor. Creo que pasa con cualquier adaptación de cualquier cosa en la historia. El que leyó el material de origen siempre va a decir, mira, hay cosas que no se llevaron a la adaptación por X o Y razón. Y en Scott Pilgrim pasa porque es una línea de cómics bastante, bueno, no bastante larga, pero sí algo larga. Y la película apenas dura un poco más de 2 horas. Entonces hay cosas que por obvias razones se tuvieron que recortar. Pero a nivel general, en el nivel de historia, la película y el cómic cumplen básicamente la misma función. Te cuentan la historia de Scott Pilgrim, este chico medio fracasado de Toronto, que por alguna razón las chicas gustan de él y que por alguna razón él es un idiota con todas estas chicas. Y bueno, en este caso lo que nos lleva a esta historia es Ramona Flowers, la chica de los sueños, literalmente la chica de los sueños de Scott Pilgrim, que hace que este niño pareciera enamorarse y por esto tiene que luchar contra la legión de sus ex malvados. Tanto el cómic como la película nos cuentan esto y a nivel general el final es el mismo y muchos de los momentos icónicos del cómic llegaron a la película dirigida por Edgar Wright. Ahora, ¿qué pasa con Take Off? Cuando anunciaron que Netflix iba a publicar un anime de Scott Pilgrim, yo me volví loco porque es verdad, hay cosas del cómic que no pudieron llegar a la pantalla por cuestiones de tiempo, por cuestiones de adaptación, por las cuestiones que tú quieras. Así que cuando Netflix anuncia un anime, digo, mi madre es la oportunidad perfecta de adaptar Scott Pilgrim a otro formato y que puedan contar largo y tendido lo que pasa en el cómic, porque el anime se le presta para eso, no sería la primera vez. Entonces, llega el primer tráiler, veo que la estética es tal cual lo que está en el cómic, un poco combinado con lo del videojuego. ¿Y qué más puede pedir uno como fanático de Scott Pilgrim que eso? Sale la serie, veo el primer episodio, que se llama igual que el primer cómic, y de repente pasa algo y nos cambian absolutamente toda la historia. Como alguien que es fanático de esta franquicia, tengo que recordarles y recomendarles que lean Scott Pilgrim. Es un muy buen cómic. No se parece a no se parece a los cómics de Spider-Man, no se parece a los cómics de Batman. Es- es- Scott Pilgrim es una franquicia que se mantiene, que trata de ser única en todas las plataformas en las que llega. En su anime, en sus películas y en su cómic siempre intentó resaltar por sobre los demás. Y si me preguntan a mí, lo logró. Entonces, mi recomendación de hoy, lean el cómic de Scott Pilgrim y suscríbanse a este canal. Como les dije, cuando empiezo a ver el anime, veo el primer episodio del anime, quedo totalmente sorprendido porque cambian bastante de lo que es la historia de Scott Pilgrim. Eh, y al final del primer episodio, si tú viste la película y leíste el cómic, quedas como que, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y justamente creo que esto no es algo malo, sino que es algo bueno. Porque yo siendo alguien que ya se leyó todo este cómic, quizás fuera visto el anime nada más para pasar el rato, porque
La historia ya me la sé cómo empieza, sé cómo termina, sé lo que pasa. Pero este anime me permitió volver a ver una historia con estos personajes que son tan carismáticos y volver a estar interesado en qué va a pasar porque realmente no sabía en qué iba a pasar. Yo no sabía qué iba a pasar. Y también confié en lo que estaban haciendo porque Brian O'Malley, escritor de los cómics, estaba muy involucrado con esta producción, al igual que lo tuvo con la película. Por lo que si él decidió que se contara esta historia de esta manera, es por algo. Y muchachos, de verdad, si eres fan de Scott Pilgrim y ya viste el anime, sabes que, aunque quizás podamos debatir cuál es mejor, cuál es peor adaptación, al menos nos da algo que las anteriores no nos daba con unos personajes que ya sabemos que nos caían bien y que de hecho nos deja ver más cosas sobre otros personajes que no tuvieron tanto tiempo en pantalla o en el cómic. Lastimosamente, obviamente no caben todos en 8 episodios y hay algunos personajes que sí se quedan en el camino. El anime de Scott Pilgrim Take Off es básicamente un what if. Es qué sería la historia de Scott si no está Scott. Y muchachos, esto es bastante, vaya, es quizás el mayor what if de cualquier historia. ¿Qué pasaría en la historia que a mí me gusta si el protagonista no existiera? Es básicamente este anime. Y esto nos permite saber más sobre personajes como Ramona, como Brian Lee, como Gideon, y nos permite saber cómo funciona esta dinámica de estos personajes como Wallace, si no está Scott Pilgrim, que es el hilo, no conductor, pero sí la conexión entre todos estos personajes. Y de verdad da un poco más de contexto de personajes que ya conocíamos, porque podemos verlos cómo son y quiénes son ellos sin Scott. Al igual que el cómic y la película, la historia sigue siendo bastante absurda. Ejemplo, la hermana de Scott desaparece, Scott, en teoría muere Scott y la hermana de Scott está como si nada, como que no ha pasado nada, como que si algo que pasa todos los martes en Toronto. Y eso está bien porque así es la historia de Scott Pilgrim. Siempre ha sido absurda, pero tiene sentido dentro de su propio universo, si lo quieres ver de alguna forma. Ok, si me preguntas a mí, el punto más fuerte para esta adaptación es el hecho de que puede funcionar por sí misma. Si nunca has visto nada referente a Scott Pilgrim y vas a ver Scott Pilgrim Take Off, lo puedes ver. No hay ningún problema porque la historia genuinamente funciona por separado. Es una historia aparte, con los mismos personajes, ¿sí? Pero funciona aparte. Y es verdad, hay cosas que no llegaron desde el cómic ni desde la película, sobre todo en esta adaptación, porque cambia totalmente la dinámica. Pero no importa, porque si tú no conociste, ni leíste, ni supiste de este universo, la puedes ver y vas a decir, ok, qué historia tan interesante. Porque porque el chamo que le da el nombre al anime no aparece. Pero qué interesante. O sea, siento que funciona por sí misma, pero también sirve como complemento a cualquiera de las otras dos. ¿Por qué? Porque el final de Scott Pilgrim es algo ambiguo, ¿no? Es algo más que te deja a la interpretación, tanto en la película como el cómic. Pero esta adaptación te da un final más, no sé si definitivo, pero sí más terrenal. Lo que pasa aquí puede tomarse como un final, no solo para esta historia, sino para las anteriores, por todo el estira y afloja que hacen aquí con las líneas temporales y el multiverso que tratan de moda. Sí, sí, es verdad. Pero el final de este anime puede servirte como un final más redondo a toda, ni siquiera a esta historia, sino a toda la franquicia. Puedes empezar a leer Scott Pilgrim, es una línea temporal, puedes ver la película, después ves este anime, que es otra línea temporal, y el final puede funcionar. El final de este anime te funciona tanto para el anime como para la franquicia en general. A menos que Brian O'Malley quiera hacer otra cosa en el futuro, que yo estoy dispuesto a ver lo que sea que hagan con Scott Pilgrim mientras sea al menos tan bueno como este anime. Otro punto fuerte de esta adaptación para mí es el hecho de que aquí no creo que Brian O'Malley intenta dejar claro que Scott Pilgrim es un idiota, sino aquí ya directamente te lo grita a la cara cada vez que puede, porque esto fue una de las cosas que más como que no funcionó en su momento de Scott Pilgrim, porque mucho del público que leyó el cómic o vio la película se identificaban con este personaje y no reconocían el hecho de que era un idiota, de que era un imbécil y que justamente esta historia se trata de cómo él tiene que literalmente llevar golpes y destruir vidas para darse cuenta que tiene que mejorar como persona. Esta vez te dejan más en claro y literalmente los otros personajes te los van diciendo a través de los 8 episodios el hecho de que Scott Pilgrim es un idiota. Es un idiota carismático,
pero sigue siendo un idiota. Entonces, creo que también Brian O'Malley quería sacarse esa espinita con el fandom, como que muchachos. Scott Pilgrim es un idiota, no deberías sentirte identificado con él. Y si te sientes identificado con él, no deberías sentirte orgulloso por eso. Mi gente, la moraleja de este video es: vean Scott Pilgrim, lean Scott Pilgrim, pero no sean como Scott Pilgrim. Hablando de anime, hoy que hablé de un anime, tengo que recordarles que tengo otro proyecto, otro canal que se llama Yasuke Anime y Manga, donde hablo explícitamente y solamente, exclusivamente de anime. Así que vayan a verlo, pásense por ese canal. Ya hay varios videos, bastantes videos en ese canal. Entonces, vayan a verlo, me dicen qué les parece. Cuéntenme, ¿qué te parece Scott Pilgrim? ¿Eres fan de la franquicia? ¿Te enteraste de esto por el anime? ¿Jugaste el videojuego? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No conectaste? Cuéntame, déjamelo aquí en los comentarios qué te pareció la película, la serie, el cómic y el videojuego de Scott Pilgrim. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte, por favor. Si llegamos a los 100 suscriptores antes de que se acabe el año, sería increíble. Y tampoco olvides beber agua y nos vemos en la próxima.